también, ¿cierto?, meditando de la palabra del Señor. Y les invito a que podamos abrir nuestras Biblias en Apocalipsis capítulo 5. Hemos estado ya hablando de este capítulo y nos vamos a ir al versículo 11 al 14, que es la última parte del capítulo. Y estuvimos viendo cómo estaba, ¿cierto?, este rollo o el libro, ¿cierto? El original, según el comentarista, usa la palabra Biblios, ¿ya? Pero no es un libro como el que tenemos nosotros ahora, el empaste, ¿no es cierto? Era un rollito, ¿ya? Y ese rollito tenía 7 sellos que nadie era digno de abrirlos. Entonces, acá, si uno pudiera hacer una descripción general, en el capítulo 4 habla de la gloria de Dios, el trono de Dios. Y en el capítulo 5 habla de la dignidad del Cordero, ¿ya? Del Señor Jesús, ¿ya? Habla de Cristo ahí. Y vamos entonces a Apocalipsis capítulo 5, versículo 11. Bueno, hemos tenido, ¿cierto?, varios temas de este capítulo, quizá repasando un poco, ¿cierto? Dice que ninguno era digno. En versículo 3 del capítulo, ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. En resumen, ningún ser creado era digno de abrir los sellos, ningún ser creado, así que solo Cristo. Versículo 5, que dice que he aquí el león de la tribu de Judá, ¿cierto? Y viene de la bendición que Jacob hace a sus hijos, ¿no es cierto? Que dice que Judá, cachorro león, ¿cierto? El cetro de Judá nunca, ¿cierto?, va a ser quitado, y ahí está hablando del reino de Cristo, ¿ya? De un reino eterno, y que viene, ¿cierto?, Judá. Otro repaso, cómo se presenta el Señor: como un cordero inmolado, como un sacrificio, ¿no es cierto?, como un cordero que tiene las marcas del sacrificio, ¿ya? Acuérdense que ese cordero que era, ¿cierto?, para poder cubrir el pecado, era degollado, ¿cierto?, y su sangre, ¿cierto?, era derramada ahí en el altar. Eso, ¿cierto? Este cordero tenía las marcas así lo vio Juan en la visión, las marcas de haber sido sacrificado, ¿ya? Pero estaba vivo, porque sabemos que Cristo fue el sacrificio perfecto, pero él, ¿cierto?, resucitó, ¿ya? Y venció a la muerte. Así que de ahí tenemos la alabanza, ¿cierto?, de los 24 ancianos y de los 4 seres vivientes que rodean el trono. Hemos hablado de eso. Y en el versículo 11, ¿cierto?, llegando ahí, dice: y miré y oí la voz de muchos ángeles. Ahora se amplía la visión. Llega, está los 24 ancianos, los 4 seres vivientes, y luego viene una ampliación de la visión. Como que Dios le muestra a Juan: mira un poco más, y él ve una cantidad, podríamos decir, innumerable de ángeles que están adorando al Señor, ¿ya? Y ahí dice: y miré y oí a muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, ¿no es cierto? Es un hipérbole. Él está, ¿cierto?, hablando como uno dice: tengo 1000 problemas, o me pasaron 1000 cosas, ¿es cierto? No es que sean 1000 cosas, ¿no es cierto? No podía contarlo, era una millonada de ángeles, como cantamos, una muchedumbre de ángeles. Y aquí quisiera detenerme un poquito, hermanos, con los ángeles. Dice, bueno, hay un cambio de la visión, y aquí dice millones y millones de ángeles que están adorando a Dios, ¿ya? Y cuando uno va a la alabanza, hermano, la alabanza está en el versículo 12. Aquí los ángeles, junto con los ancianos, junto con los 4 seres vivientes,
están adorando y diciendo esto: el cordero que fue inmolado. Hay un tema ahí. Cuando uno habla de un cordero inmolado, está hablando del sacrificio de Cristo, está hablando de salvación, está hablando de un pago por la redención de pecadores. Y los ángeles están ahí alabando a Dios, ¿cierto? Pudieran estar alabando a Dios, ¿cierto? Ellos están en santidad. Ellos están ¿cierto? En eternidad frente a la santidad de Dios. Ahí están los ángeles. Pero ellos podrían estar alabando al Creador, al Dios Todopoderoso, que también obviamente que hay alabanza porque Dios es Creador, Dios Todopoderoso, pero están alabando al Cordero inmolado. Bueno, pero los ángeles no necesitan la redención de Cristo, ellos están en santidad, ¿se fijan? Pero están alabando al Cordero inmolado. Y aquí uno va a la alabanza que tiene relación al proceso de la salvación. Y fíjense, ya hermanos, que vamos a leer algunos versículos, ¿ya? En donde una de las funciones de la iglesia, o Dios para qué utiliza la iglesia, para enseñar a los ángeles acerca de su gracia. ¿Me explico? Los ángeles, ellos no están en santidad. Ellos están para alabanza de Dios. Ellos están para ejercer las funciones de Dios, ¿cierto? Pero ellos no han conocido la gracia de Dios como lo hace la iglesia. La iglesia, con la iglesia Dios muestra a los ángeles la gracia, ¿ya? Vamos a ver Efesios 3:10. ¿Ya? Efesios 3:10 dice: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. ¿Ya? Y cuando habla de esto, estamos hablando de ángeles santos y de ángeles caídos, porque hay potestades también en las regiones celestes, ¿ya? Y dice que en la multiforme sabiduría de Dios, que dice, se nos da a conocer por medio de la iglesia. Lo que Dios hace en la iglesia lo ven los ángeles y pueden decir: Dios, cierto, es lleno de misericordia también. A ellos viven en santidad. Ellos no han conocido la gracia, pero ellos conocen la gracia manifestada a nosotros, que éramos pecadores, que no teníamos no éramos dignos en absoluto de poder estar frente a la presencia de Dios, hermanos. No hay ningún ser humano desde la caída de Adán que pueda ser digno de poder estar en la presencia de Dios. Ninguno. Pero la gracia de Dios fue más allá y dijo: bueno, él es pecador. La gracia de Dios, ¿ya?, fue más allá para poder rescatar, ¿cierto?, a la iglesia y poder justificarlos, ¿cierto? O sea, darles la justicia de Cristo, ¿cierto?, para que puedan estar en la presencia de Dios, ¿ya? Entonces, aquí tenemos un versículo, ¿no es cierto?, que nos habla, ¿cierto?, de esto. Otro versículo, Lucas 15:10. ¿Qué pasa cuando un pecador se arrepiente? ¿Qué dice la Biblia? Lucas 15:10.
dice así, Lucas 15:10, dice, así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Hermanos, cuando Dios toca una vida, cuando se arrepiente, cuando es Pedro habla del día de la visitación, ¿cierto? Cuando llega el Señor al corazón, cambia esa vida. Esa persona, hay un nuevo nacimiento. Los ángeles se gozan. Ellos se alegran. Hay un gozo de, aquí hay un pecador, ¿cierto? Que volvió. O hay una persona, un ser que era muerto espiritualmente, que era esclavo del pecado y ahora, ¿cierto? Está libre y no hay ninguna dignidad en él. O sea, lo que está ahí en esa situación es solo gracia de Dios y acción de Dios, solo Dios obrando para que esa persona, ¿cierto?, pueda ser salva. Entonces aquí los ángeles se gozan. Vamos a ir a 1 de Pedro 1:12. Lo importante, hermano, de la revelación de Dios. 1 de Pedro 1:12. Quizás podríamos leer un poquito los versículos anteriores al versículo 12, del 10. ¿Ya? 1 de Pedro 1:10, como para tener más contexto. Con estos versículos uno realmente valora mucho más la revelación de Dios. Dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de la salvación. Los profetas, ¿cierto? No era para ellos escribieron nomás. Me imagino cómo va a ser el Mesías, pero indagaron, pero, ¿cierto? No era para el tiempo de ellos, ¿ya? Escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos, a los profetas, se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros. Miren qué importante, ¿cierto?, la revelación de Dios y para el tiempo nuestro, ¿cierto? Todos los que venimos después de la primera venida de Cristo y que estamos posterior a la muerte de Cristo y posterior a que venga el Espíritu Santo, ¿no es cierto?, a morar en la iglesia. Fíjense, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Y dice, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Como uno dice, bueno, pero si está en santidad el ángel, que la maravilla, ¿cierto?, de la gracia de Dios. Entonces cuando vamos a ir nuevamente al capítulo 5 de Apocalipsis, en el versículo 9 en adelante, vamos a ver el cántico, ¿cierto?, que tenían los ancianos y también los 4 seres vivientes. Habíamos dicho que los ancianos eran una representación de la iglesia, ¿cierto?, que es el sacerdocio perfecto. El número 24 venía, ¿cierto?, que eran 24 turnos sacerdotales en los turnos levíticos, ¿no es cierto?, en el Antiguo Testamento, en 24 turnos. Aquí tenemos sacerdocio perfecto. Uno dice, bueno, ¿quiénes son los 24 ancianos? ¿Quiénes estarán seleccionados? No, hermano, es una representación de la iglesia, ahí mismo, ¿cierto?, con el Señor. Y dice, versículo 9, y cantaban un nuevo cántico diciendo, es el cántico que hablaba, digno eres de tomar el libro, Cristo, y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado. ¿Ya? Él, ¿cierto?, fue sacrificado por su creación, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Todo eso es obra de Dios, es gracia de Dios. Y ahora, ¿qué hace la visión? Se amplía y están millares de ángeles también adorando a Dios, y la adoración que ellos se suman a esto es el versículo 12, y que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado. ¿Ya? Es digno
de tomar, ¿cierto? El poder, la riqueza, la sabiduría. Hermanos, bueno, quizá apuntar un poco, los ángeles en su naturaleza, claro, fueron hechos quizá un poco superior a los hombres, ¿no? Porque ellos iban a vivir en santidad en el Señor. Vamos a Salmos 8:5, o si no, perdón, para resumir, Hebreos capítulo 2, 6 y 7, porque Hebreos cita a Salmos, así que vamos a Hebreos capítulo 2, 6 y 7. Hebreos capítulo 2, versos 6 y 7. Dice así: pero alguien testificó en cierto lugar, eso está en Salmos, ya, en Salmos capítulo 8, diciendo: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos, ¿ya? Así que un poco menor que los ángeles en naturaleza, digamos, porque el hombre ahora iba a también experimentar el pecado, la lucha con el pecado. Aquí hay otra naturaleza, pero en cuanto a la gracia son mejor que los ángeles. Fíjense, Hebreos 2:16. En Hebreos 2:16 dice: porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Por los ángeles, cierto, Cristo no murió, sino que murió por los seres humanos pecadores, ¿cierto? Que obviamente Él escogió de antes para que sean su iglesia, y por ello murió. Entonces, ¿qué honra? Cuando establece aquí el escritor del versículo 16 de que no murió por los ángeles, está también después posteriormente hablando de la encarnación de Cristo, que no fue necesario, o sea, Él no está en un lugar celestial, ¿no es cierto? Y murió por los ángeles, o no socorrió a los ángeles y estaba ahí en su gloria, sino que se despojó de su gloria y se hizo hombre, se encarnó y vivió igual que nosotros, para poder, viviendo igual que nosotros, vivir sin pecado y poder morir por nosotros. Y uno tiende a confundirse y ver a Cristo como hombre, ¿cierto? Misericordioso, y Él es Dios eterno que vino a morir por nosotros. Es increíble cuando Él es heredero de todo, el hijo único, el miembro de, ¿cierto? Parte de la Trinidad, que es Dios mismo, o sea, en otras palabras, Dios mismo aquí, y se encarna para morir por nosotros, hermano. Qué gracia más grande. Eso es cierto, es un motivo de gozo, y para los ángeles eso es un motivo de alabanza. Y lo vemos en este versículo 5, que ellos luego, cierto, se suman a la alabanza que hay en el versículo 12. Vamos a ver, hermano, nuevamente, por favor, capítulo 5, Apocalipsis, versículo 12. Apocalipsis 5, 12, que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder. ¿Ya? Aquí, hermanos, hay 7 sustantivos, 7 aspectos, podríamos, que en Cristo es digno de tomar. Entonces aquí vemos el poder, ¿ya? Las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Los 4 primeros es parte inherente de Dios, porque Dios tiene todo poder, todas las cosas pertenecen a Él, Él tiene toda riqueza. ¿Quién le ha enseñado a Dios? Él tiene toda sabiduría, ¿cierto? ¿Quién podría tener más fortaleza que Dios? ¿Cierto? Él tiene toda fortaleza. Ahora, esos son, ¿cierto? Es inherente a Él, a su naturaleza, porque Él es Dios, ¿ya? Pero también tenemos la honra, la gloria y la alabanza. Él es digno de que sus criaturas le tributen.
la honra, el honor y la alabanza. Y Él es digno de ello. Ahora vamos, ¿cierto?, a poder. ¿No? El poder expresa la capacidad infinita, total, ¿no?, de Dios para llevar a cabo sus propósitos. Cristo es, ¿cierto?, digno de tomar todo poder también. Él tiene todo poder y Él es quien podía ejecutar, ¿cierto?, lo que está escrito en ese libro. ¿Ya? Él puede abrir los sellos y puede ejecutar lo que está en el libro. Él es digno de recibir todo poder. ¿Ya? Cristo es, cierto, poder de Dios. Vamos a 1 Corintios 1:24. 1 Corintios 1:24. Dice: mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Ya? Para los que no son llamados, buscan el poder en otras cosas, ¿cierto? Y no pueden ver el poder de Cristo, no pueden ver la sabiduría de Cristo. Pero para los llamados, que abre el velo, porque uno no ve, estando muerto en pecado, no, es como, ¿cierto?, ¿cuál es tu religión? ¿Cuál es tu credo? ¿Sí? ¿Te sientes bien aquí en el grupo? No, bien. Pero cuando se abre el velo, entonces, oh, no, Cristo es poder de Dios y Cristo es sabiduría de Dios. No hay más sabiduría que Cristo mismo. No hay más poder que Cristo mismo. Es, cierto, nuestra fuente total, no, y suficiente, ¿cierto? Donde nosotros podemos ir a esa fuente, hermano. No necesitamos nada más, ¿ya? No necesitamos identificarnos con algo más, no necesitamos buscar algo más, no necesitamos algo que satisfaga mi corazón. Y Cristo, ¿cierto?, lo hace completamente. Y Él es poder de Dios. Cristo tiene todo poder y autoridad. Mateo 28:18, es un versículo muy conocido. Dice que toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Después de su resurrección, ahí es toda, por hermano. No hay nada que escape de la autoridad del Señor. ¿Ya? Así que en riquezas, si nos vamos a Salmos 2:8, ¿cierto? ¿Cierto? Que versículo conocido: pídeme y te daré por herencia, ¿cierto? Capítulo 2, versículo 8. Dice: pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. ¿Por qué el Padre puede dar al Hijo todas las naciones y los confines de la tierra? ¿A quién pertenece la riqueza? Uno puede decir, bueno, yo, ¿cierto?, soy dueño de esto, soy dueño de lo otro, ¿no? Salmo 24 dice que de Jehová es la tierra y su plenitud, ¿sí?, el mundo y los que en él habitan. Nosotros mismos, hermanos, que pensamos, no, ¿sabes que esto es de mi propiedad? Y resulta que nosotros somos propiedad de Dios también. No hay nada que no sea de Dios. De Dios es toda la riqueza. Y Cristo es, ¿cierto?, heredero de todo. Toda riqueza. Él es digno de recibir toda riqueza. Y hablemos de riqueza material, hablemos de riqueza espiritual. Toda riqueza, ¿cierto?, viene de Dios, viene del Señor, ¿ya? De poder, ¿cierto? Bueno, cuando uno habla de riqueza, siempre habla más como de un ámbito material, ¿no es cierto? Todo es de Dios, ¿ya? Pero también Pablo habla de que Cristo se hizo pobre
para que nosotros fuésemos enriquecidos. 2 Corintios 8:9. Y uno dice, bueno, no es el evangelio de la prosperidad esto, ¿no? Hay que tratar de, ¿no? Esa pobreza, obviamente que Cristo tenía toda la riqueza en su gloria y renuncia a eso para ir a nosotros que éramos pobres, hermano, pero espiritualmente hablando, ¿no? Éramos pobres, pero Cristo se rebajó, ¿no es cierto? Nosotros, para que nosotros lo viéramos humillado, ¿cierto? Y Él pudiera morir cargando maldición, hermano. Isaías, cuando habla, Isaías 53, más nosotros le tuvimos por azotado y por herido de Dios, ¿cierto? Como castigado por Dios, ¿cierto? Le tuvimos, ¿cierto? Por, ¿cómo poder decirlo de alguna manera? Claro, por el pecado, castigado por Dios, ¿cierto? Por eso el sufrimiento del siervo. Pero ese castigo, obvio que Él recibió maldición sobre sus hombros, la nuestra, hermano. No la de Él. Él era santo y recibió maldición nuestra. Y nosotros, ¿cierto? Lo tuvimos por azotado, por abatido. Y Él se humilló hasta lo sumo para que nosotros pudiéramos alcanzar las riquezas espirituales gracias a su sacrificio. Él, ¿cierto?, se hizo pobre para que nosotros pudiéramos ser enriquecidos. Así que, hermanos, toda riqueza, sabiduría, el infinito conocimiento y suprema comprensión, lo que nosotros a veces cantamos en un coro, ¿no es cierto?, que realmente toca nuestro corazón. ¿Quién le dio consejo al Señor? No, o sea, nosotros a veces, en algún momento quizás de abatimiento, de dolor, pudiéramos tomarnos, ¿cierto? Hablemos así en forma muy coloquial, la patudez, ¿cierto? De decir, pucha, Señor, de otra manera tenía que haber sido las cosas, ¿cierto? No de la forma en que se están presentando. ¿Quién le dio consejo al Señor? La sabiduría de Dios, hermano, es absoluta, total. Nosotros podemos creernos quizás sabios, pudiéramos creernos inteligentes, hermano. Quizás podríamos nosotros mismos pensar en buscar las soluciones de todas las cosas, decirnos, así es como debiera ser. Dios, que tiene poder, debería obrar de esta manera. Pero ¿quién le dio consejo al Señor? Toda sabiduría. Y aquí, ¿no es cierto?, el cordero que fue inmolado es digno de tomar, ¿cierto?, la sabiduría. Fíjense cómo ni siquiera está el término, el artículo definido, que también habla de una totalidad, porque no dice es digno de tomar sabiduría, ¿cierto? La sabiduría, todo, ¿ya? Y dice Cristo, bueno, habíamos visto, ¿cierto?, en un versículo en 1 Corintios 1:24, es sabiduría de Dios. Fortaleza, ¿cierto?, para superar cualquier obstáculo. Él va a llevar a cabo los planes de Dios y nada se va a poder oponer, ¿cierto?, al Señor. Así que no hay ningún enemigo que va a poder, ¿cierto?, ante la fortaleza de Cristo. La honra, reconocimiento, valor, ¿cierto? Hablemos de respeto, la honra. Y Jesús, ¿cierto?, el Hijo debe ser honrado como es honrado el Padre. Vamos a leer Juan 5, 22 y 23. Juan 5, 22 y 23. Tal vez para nosotros, hermanos, ¿cierto?, que nos fue predicado el Evangelio, no es tan difícil decir, bueno, obvio que debe ser honrado el Hijo. Para los judíos les costó mucho, ¿no?, que debía ser honrado el Hijo como el Padre, ¿ya?
Juan capítulo 5, verso 22 y 23 dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio lo dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Entonces, uno honra al Padre, bueno, claro, honra al Padre porque es Dios, y no honra al Hijo, y quien tiene autoridad para el juicio es el Hijo. Entonces, no encuentro que sea un buen negocio honrar al Padre nomás, ¿no? Porque el Hijo es, ¿cierto? Todo el juicio se lo dio al Hijo. Toda autoridad, hermano, para toda ejecución es del Hijo. La importancia es la de Cristo, hermano. ¿Ya? Salmo capítulo 2. Vamos a volver a Salmo capítulo 2, hermanos, Salmos capítulo 2, del versículo 10 al 12. Cómo el Padre entrega, hermanos, al Hijo. Y dice, se amotinan la gente, así parte el capítulo. Se creen los pueblos fuertes contra Dios. Y dice que el que está en los cielos se reirá. Versículo 10 dice, ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor, honrad al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Hermanos, la ira de Dios es una ira justa, es una ira santa. Si nosotros no honramos al Hijo, estamos pecando contra el Hijo, porque Él es digno de la honra, hermano. Así que el Padre y el Hijo deben ser honrados. Los juicios, cierto, que seguirán cuando veamos ya del capítulo 6 en adelante Apocalipsis, al final tiene objeto para que todos honren al Hijo, porque toda rodilla se va a doblar frente al Señor, ¿ya? Así que Filipenses 2, 9 y 11, 9 al 11, quiero decir, es un versículo, cierto, muy conocido. Dice que más Dios le exaltó, todo lo sumo, le dio un nombre sobre todo nombre, ¿cierto? Para que en su nombre, ¿cierto?, se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. No solo la rodilla, hermano, va a tener que proclamar que Cristo es el Señor, ¿ya? Y no solo la iglesia, sino que toda creación, ¿cierto?, de Dios, toda creación humana. La gloria, reconocimiento de la manifestación, ¿cierto?, de la perfección de Dios, ¿ya? Bueno, Cristo, cuando vino a la tierra, Él veló su gloria, ¿cierto? Isaías 53 dice, le veremos, pero sin atractivo para que le deseemos. Una persona común y corriente. Él veló su gloria, pero sí se mostró un poco cuando estuvo en la tierra, en la transfiguración. Ahí se mostró un poco, ¿no? Y acá cuando Juan lo ve glorificado, ahí él muestra su gloria, ¿no? Pero en su misericordia él vela su gloria, ¿ya? La alabanza, expresión digna de la plenitud de los atributos de Dios. Cristo es digno de recibir, ¿cierto?, la alabanza por lo que logró por nosotros, hermanos, ¿ya? Y especialmente la salvación. Cristo es digno de recibir la alabanza. Si nosotros nos vamos al versículo 13 de Apocalipsis 5:13, y con esto ya, hermanos, vamos a ir, después del versículo 14 vamos a ir un poco más rápido, ¿ya? Pero Apocalipsis 5:13, fíjense, hermanos, que dice, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra,
y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir. Ahí no se escapa nada. Uno, toda creación, toda creación alaba a Dios. Toda creación expresa, ¿no es cierto?, lo que va a decir después el versículo, ¿cierto? De una manera, aquí no se escapan ángeles, ¿cierto?, que santos, no se escapa ningún ser viviente que ha morado en la tierra, no se escapa ningún ángel caído, ningún demonio, ninguna potestad, ni que esté en las profundidades, ¿cierto?, que dice que hay, ¿cierto?, potestades encadenadas, ¿cierto?, gracias a la gracia de Dios, hay encadenadas para el juicio final. Ni aun ellos, hermano. Todos van a tener que expresar, ¿cierto? Dice, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono. Ahí estamos hablando, ¿cierto?, del versículo, capítulo 4, ¿cierto?, del trono y uno sentado, se refería a Dios Padre, ¿ya? Y al Cordero, Cristo, ¿cierto?, que se presentaba como Cordero inmolado ahí. Sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder, ¿cierto?, por los siglos de los siglos. Ninguno, ¿cierto?, se va a escapar de decir ello. Hermanos, hay unos versículos que da para meditar bastante, ¿no? Isaías capítulo 45. Miren, hermano, Isaías capítulo 45, versículo 23. Isaías 45, 23 y 24. Mi hermano, esta profecía Dios hablando, ¿cierto?, al profeta Isaías. Y Isaías 45, 23 dice: por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia, y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Y se dirá de mí: ciertamente en Jehová está la justicia y la fuerza, a él vendrán, y todos los que contra él se enardecen serán avergonzados. Hermanos, el Dios que hizo, ¿cierto?, el universo, cielo, tierra, que creó el tiempo, que ordenó, ¿cierto?, todo lo que iba a pasar en la historia, el Dios, ¿cierto?, que creó todo, se compromete en esta frase de tal manera que dice: por mí mismo hice juramento. No. Eso lo encontré fuerte. Nosotros en general, ¿cierto?, la palabra del Señor nos enseña a no jurar, ¿cierto?, en vano, ¿no? Y uno, no sé si usted, hermano, como que trata de no decir lo juro, lo juro. La palabra de Dios, ¿cierto?, nos enseña que nuestro sí sea sí, nuestro no sea no, que digamos, nos conozcan por siempre decir la verdad, ¿cierto? Y si decimos sí, es sí, ¿cierto? Decir, no, si esta persona promete, lo cumple, ¿ya? No soy una persona que anda con doblece, y uno, no sé, si usted lo hace, no, yo juro por, y algunos juran por la mamá, otros juran, ¿cierto?, por, ¿ah? Pero aquí el creador, ¿cierto?, Dios mismo dice: yo juro por mí mismo. O sea, que yo lo voy a cumplir. Uno dice, pero hay personas que quizás sean tan rebeldes, ¿no? Personas que han perseguido a la iglesia, no, todos se van a postrar ante mí. Todos van a decir, ¿cierto?, decía aquí el versículo, lo juro por mí mismo. Es grande, hermano. La palabra de Dios, ¿ya?,
de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada. Aquí no hay. Ahora, significa que por esta confesión todos van a ser salvos. Y ese es el problema. Porque la salvación, ¿cierto?, es a quien invoque el nombre de Dios. Pero acá, ¿cierto?, al ver la gloria de Dios manifestada, quizás muchos van a caer de rodillas y van a decir: oh, verdaderamente, sí, el Dios, verdaderamente, ¿no es cierto?, Cristo es el Señor, por los siglos Cristo es el Señor. Pero eso va a ser para su salvación. Lamentablemente ya tiene un acta de perdición eterna. ¿Ves? ¿Cierto? Increíble. A mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Hermanos, lo otro, el final del versículo 24. Y todos los que contra él se enardecen serán avergonzados. Hermanos, a veces es tan fácil cuando uno se encuentra bien de salud, ¿no? Voy a estar ahí metido con los canutos, ¿ah? Cuando se encuentra que le ha ido bien en el trabajo, ¿no? y empieza a ganar dinero, ¿cierto? Y la soberbia empieza en el corazón. Pero prefiero, ¿no es cierto?, hacer otras acciones, otras actividades que la iglesia. ¿Cuántas a veces vemos soberbia, rebeldía? Nosotros en los de afuera decimos: pero busca al Señor. ¿Qué es eso? Hoy en día hay hasta en la sociedad dicen: no, si la moral es algo impuesto, es algo que se impuso, digamos, personas que se sienten tan bien que hasta se sienten, ¿cierto?, con el derecho de cambiar los valores morales. Morales, sí, lo dije bien, sí. Hermanos, el sentirse bien y desechar a Dios, o sentirse bien y atacar a Dios, sentirse con tanta fuerza, reyes de la tierra, el capítulo 2 de Salmo, sentirse, ¿cierto?, con tanta riqueza, energía, que eso de Dios es como algo antiguo, no sé, actualízate, sé más moderno en tu forma de pensar, sé más científico en tu forma de pensar, ¿no? Hermanos, dice que los que se enardecen serán avergonzados, ¿no? ¿Cuántos, cierto, dirán: no, pero seamos científicos, ¿no? Y cuando esté la presencia de Dios ahí, la gloria de Dios manifestada, pero ahí ya tampoco les va a servir. Y ese mismo Dios que no creían, o ese mismo Dios que se burlaban, ahora van a tener que doblar sus rodillas y confesar. Bueno, es la palabra del Señor. Ahora, hermanos, esto es por la fe. Así es como agradó a Dios, que nos acerquemos por fe. Ahí va a estar la gloria de Dios en ese momento, y todos van a tener que doblar sus rodillas, ¿no? Y tal vez ni siquiera va a ser, pensaba hoy en la mañana, ni siquiera va a ser como va a tener que doblar tus rodillas de malas ganas doblando las rodillas. Cuando Juan vio la gloria de Dios, cayó como muerto. Hermanos, no sé, volviendo al tema anterior, no encuentro que sea un buen negocio enardecerse frente a Dios, tampoco es un buen negocio. Dice que van a ser avergonzados, así que, hermanos, y el último versículo de Apocalipsis, perdón, no de Apocalipsis, del capítulo 5, ¿ya? No, se va a ir al capítulo 21, el capítulo 5 de Apocalipsis, ¿ya? Dice: los 4 seres vivientes decían: amén, que así sea. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Hermanos, ¿qué implicancia tiene todo esto para nosotros? ¿Ya? El Señor que nosotros adoramos,
lo hacemos sinceramente por su obra en la cruz. Él es digno por su muerte. Él es digno por lo que hizo. Él es el pago perfecto para la ira de Dios. Es cierto, propicio. Él es nuestro sustituto. Es cierto, ahí la expiación. Él es el pago de nuestra liberación del pecado, ¿cierto? Y de lo que nos condenaba. Es cierto, el precio de la redención. Él es, ¿no? La adoración, hermanos, implica también un compromiso de entrega. No solo reconocer lo que es Dios, no solo reconocer a Cristo, sino que, ¿qué pasa entonces con mi vida? ¿Soy digno de ello? ¿O me comporto dignamente? A veces uno piensa en si uno estuviera en una situación de peligro y otra persona le salva la vida. ¿Con qué pago yo mi vida? Yo de agradecido le diría, ¿qué puedo hacer por ti? No sé si, ¿con qué? Y ahí el Señor, ¿cierto?, que nos salva de una condenación eterna. Nosotros, bueno, ¿con qué yo puedo pagarle a Cristo mi salvación? Pero lo que podemos decir es, Señor, ¿y yo qué puedo hacer por ti? Ya que tú hiciste todo por mí, ¿cierto? ¿Qué puedo hacer por ti, Señor? Si nosotros también vemos en el capítulo 4 y 5 de Apocalipsis la grandeza del Señor, la soberanía del Señor, de que nada es ante Él grande, nada es ante Él más poderoso, algo que salga de su soberanía. Eso, hermano, nos llena de una confianza tremenda. Ver que todo está bajo el control de la mano de un Dios poderoso, y Él, ¿cierto?, es quien nos elige de sus criaturas para que podamos servirle. Y vamos a decir, pero algunos, ¿cierto?, adoran a Satanás, y Satanás es alguien vencido. Nosotros adoramos a un vencedor y que siempre, ¿cierto?, nos da la victoria. En Romanos capítulo 8, versos 31 al 39, dice, bueno, los últimos versículos, ¿quién nos separará del amor de Cristo? El amor de Cristo. Y los primeros versículos, en versículo 31, hermanos, si es que podemos terminar con esto. Romanos 8, 31. Dice, ¿qué pues diremos si Dios es por nosotros? ¿Quién contra nosotros? Cuando nos vemos en capítulos 4 y 5 de Apocalipsis, nos llena de esa confianza, ¿no? Si el Señor puede todo, ¿ya? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Obvio que lo que necesitamos, hermano, ¿cierto? Uno en su mente de pecador dice, bueno, que Dios me dé todas las cosas, y empieza al tiro, bueno, y sigue un Audi, ¿no es cierto? No, lo que necesitamos, ¿no es cierto? Eso es lo que nos da el Señor, porque hay otras cosas que van a pervertir nuestro corazón, ¿ya? Dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica, y si Dios, hermano, la muerte de Cristo, si te imputa la justicia de Cristo, ¿no? ¿Podrá, cierto, alguna acusación de Satanás ir en contra de nosotros, hermano? Ninguna. El Dios es que justifica, y esa justificación de Dios es total. No queda más que postrarse la alabanza, hermano, cuando uno piensa en esto, y es tan grande. ¿Quién es el que condenará? No hay. Dice, Cristo es el que murió. O sea, si alguien, ¿cierto?, nos condenara, hermano, fuera, sería el sacrificio de Cristo imperfecto. Está lo más grande ya hecho. O sea, de hecho, Cristo lo hizo todo. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros, ¿cierto? No podemos, hermano, desconocer quiénes somos. Pecadores, ¿cierto? Que, ¿cierto?, obviamente nos duele el pecar. Y dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Cierto? Y aquí tenemos
tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez. Hermano, muchas cosas pueden angustiarnos, muchas cosas pueden pasar, pero hay una cosa que es cierto, la salvación es tan segura y del amor de Cristo no separa nadie. Es, hermano, grande, ¿cierto? Cuando uno empieza a ver estas verdades de Dios, tanto Señor que hizo, ¿cierto? Nuestra vida cae como los ancianos, ¿cierto? Que sobre nuestros rostros, ¿cierto? Y, oh Dios, pero no queda más que darle las gracias al Señor. Oremos, hermanos, oremos. Padre Celestial, estamos, Señor, delante de ti, oh Dios, y Señor, no podemos dejar de conocer el gozo que nos da, Señor, tu palabra, oh Dios. Cuánta confianza, Señor, nos da, oh Dios, que tú tienes todo dominio, todo poder. Oh Señor, no hay nadie de la creación que era digno, Señor, nadie es digno. Más, Señor, tú siendo el creador, te hiciste como, Señor, uno de tu creación para morir por tu creación, Señor. Qué tan grande, oh Dios. Oh Señor, vemos tu palabra y solamente, Señor, rendimos nuestro corazón. Oh Señor, que tu Espíritu Santo nos dé entendimiento en esto, Señor. Que nunca dejemos de desconocer, nunca dejemos de reconocer también la grandeza, Señor, de todo lo que tú hiciste, oh Dios, por nosotros. Señor, fácilmente a veces vamos, Señor, por nuestras vidas, por nuestros trabajos, estudios, proyectos terrenales, y nos olvidamos, Señor, de lo que tú hiciste por nosotros, oh Dios, y ayúdanos, Señor, en ello. Oh Señor, te rogamos, Señor, que este trono, Señor, también esté en nuestra vida, Señor. Siempre, oh Dios, queremos entregar, Señor, delante de ti, oh Dios, nuestra vida, Señor. Ayúdanos, oh Dios, en ello. Oh Señor, que seamos criaturas, Señor, que te glorifiquen en lo que hacemos, Señor, que sea para tu gloria. En lo que podamos vivir, Señor, que las personas glorifiquen tu nombre, Señor. Ayúdanos en ello, Señor. ¿Qué más podemos entregar de todo, Señor, lo que tú hiciste? ¿Qué más podemos agradecer, Señor, de cuánta seguridad tú nos das a través de tu palabra, de cuánta seguridad le da a la iglesia, Señor? Te damos gracias y te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén. Damos gracias al Señor por la palabra, ¿cierto? Expuesta. Clarito, hermanos. Clarito lo que se nos enseñó. No subió a los niños todavía. Si alguien le puede avisar, hermanos, que a los niños, a las hermanas que están con los niños. Mientras tanto, hermanos, voy a dar los avisos. En un segundo que se me había perdido. Aquí está. Avisos: los jueves, culto de oración a las 20 horas. Como cada jueves, hermanos, están reuniendo en el templo aquí para orar por las necesidades, peticiones y también muchas veces gratitudes, hermanos, por lo que el Señor hace por su pueblo. Los viernes, la reunión de damas a las 4:30, sábados, los jóvenes a las 4 y domingo, culto dominical, 10:30, hermanos. Y el próximo domingo, recuerde que es la ofrenda especial, la ofrenda de calefacción y de audio que se está recolectando para poder, ¿cierto?, avanzar con los mejoramientos del templo. Así que recuerde que el próximo domingo es la ofrenda especial, queridos hermanos. Y también le voy a dar un espacio al pastor. ¿Tiene algo que comunicar, hermanos?
Hermanos, queremos dar un aviso sobre los bautismos, pero sin mencionar, sin esto, ¿cierto? No quiero ignorar un pasaje importante. Si me acompañan a Hechos capítulo 2, solamente por un momento no voy a predicar. Hechos capítulo 2, versículo 37. Dice: al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Una de las preguntas que hacía el hermano Saúl era, bueno, si Cristo hizo todo por nosotros, ¿qué uno podría hacer por el Señor? Y uno se podría preguntar, ¿qué puedo hacer yo por ti? Si ustedes notan el contexto, miren, solamente para que entendamos algo que es interesante aquí. La fórmula bautismal, de acuerdo a Mateo 28, ¿cierto? Es bautizándolos en el nombre del Padre, ¿qué más? Del Hijo y del Espíritu Santo. Si ustedes notan, la respuesta de Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de ¿quién? De Jesucristo, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. En esta fórmula bautismal, si podemos llamarla así, ¿qué falta? ¿El nombre de quién? ¿Y de quién más? Ya, tarea para la casa. No, mentira, hermano. Miren, noten por favor, solamente con esto termino, versículo 14 del capítulo 2. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, dos puntos, ¿a quién se está dirigiendo? Varones judíos, versículo 22, ¿qué dice? Varones israelitas, ¿cierto? Versículo 29, ¿cómo dice? Varones hermanos, ¿cierto? Versículo 36, sepa pues ciertísimamente toda la casa de ¿quién? ¿Por qué Pedro hace este énfasis? De hecho, el hermano Saúl mencionó algo en su predicación, y una buena pregunta: ¿hay aquí algún judío? ¿Cuál era el problema de los judíos? Que no querían o no aceptaban la persona de Cristo. Conocían al Padre, fueron enseñados en ese sentido, conocían al Espíritu Santo, pero a quien no querían aceptar era a Cristo. Por eso Pedro dice, al oír esto, ¿cierto? Noten que Pedro los exhorta y cita el Antiguo Testamento que ellos conocían y les dice, al oír esto, ¿cierto? Perdón, versículo 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y noten la reacción. Al oír esto se compungieron, o sea, la palabra de Dios les perforó el corazón, literalmente. Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, ¿qué haremos? Por eso Pedro dice, arrepentíos, cambien su forma de pensar y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Entonces, la pregunta de esta mañana es, hermano Saúl decía, ¿qué podemos hacer por el Señor? ¿Qué haremos? Hermano, si hay una cosa básica del cristianismo es, yo quiero identificarme ¿con quién? Con Cristo. Usted no tiene que hacer nada para ganar su salvación, no puede hacer. Y si se le ocurre hacerlo, la va a embarrar. Solamente el sacrificio de Cristo es suficiente. ¿Qué puedo hacer yo entonces por Cristo? Hermano, si hay algo básico, repito, es identificarme con Cristo. Y eso es el bautismo. Entonces la pregunta es, ¿hay alguno de ustedes que ha creído en el Señor y no se ha bautizado? Hermanos, en este mes vamos a comenzar con los cursos de bautismo, pero todavía no. Ayer tuvimos reunión con los ancianos, ¿cierto? Con el directorio, estuvimos harto rato ahí, afinando algunos detalles. Así que yo creo que posiblemente el próximo domingo quizás estaremos anunciando cuándo van a hacer o vamos a comenzar el curso de bautismo. Si alguien no se ha bautizado, acérquese por favor a los ancianos o al pastor y diga, me quiero comprometer con el Señor. Hay un curso, ¿cierto?, en donde estudiamos qué es el bautismo, enseñamos qué es lo que significa bautizarse,
Porque si hay algo que nosotros deberíamos hacer como algo básico, hermanos, es identificarnos con Cristo. De hecho, ese es un sinónimo que explica muy bien lo que es el bautismo. El bautismo es: yo estoy de acuerdo con Cristo, creo en Cristo, me identifico con Cristo. Yo creo que eso, hermanos, es básico. Así que le animo a ustedes, si no ha dado este paso de obediencia al Señor, ¿cierto?, acérquese a los ancianos o al pastor y diga: me quiero bautizar. Yo creo que quizás el próximo domingo vamos a mencionar qué día vamos a comenzar con los estudios, ¿cierto? Seguramente vamos a reunir, y hay algunos hermanos que han manifestado, ¿cierto?, su intención de bautizarse, y si usted está todavía ahí y no se ha bautizado, ¿cierto?, hágalo. Es un momento, ¿cierto?, para hacerlo. Así que el Señor les bendiga. Hermanos queridos, puestos en pie, vamos a pasar al último periodo de alabanza. Vamos a alabar a nuestro Dios de esta manera, hermanos, y también pedirle a las hermanas que están encargadas de la ofrenda que por favor puedan pasar. Hermanos, les invito a que cantemos el coro número 42, Nombre sobre todo. Que
hermanos, el coro número 47, Rey exaltado. Amén. Gracias al Señor por este día que podemos exaltarlo, hermanos. Podemos entonar alabanzas a su nombre. Y también, hermanos, porque nos da el gozo de poder entonar estos cánticos, ¿cierto? Y poder exaltarlo hoy. Hermanos, ha sido un gusto verlos y pasar este tiempo grato de cantar al Señor y aprender junto con ustedes, hermanos. Le voy a pedir, hermano Carlos, si puede orar por la ofrenda y por el término, hermanos. Usted nos da el privilegio y el honor de poder alabar su nombre, Señor, ser parte de la creación creadora que exalta su nombre. Eso es de gratitud para nosotros, de poder tener también la convicción, la certeza que usted ha puesto en nuestros corazones mediante la obra salvífica, Señor, que nos permite también mirar hacia el futuro lleno de gloria, de alabanza, de humillarnos, Señor, y de exaltar su nombre por sobre todo. Damos gratitud especialmente por eso en esta mañana, porque también, Padre, este culto es parte de eso, es parte de eso que podemos comenzar a ver lo que será en la eternidad, Padre. Gracias, Dios Todopoderoso, que camine en nuestros corazones durante esta semana, Dios, y podamos alabarle también en cada uno de los lugares que usted nos ha puesto. Damos gratitud también por la ofrenda que se ha podido dar, Padre, para que pueda también ser usada para su obra, Señor, para el crecimiento de su obra, de Dios. Dejamos todo en sus manos.